Bueno, buenas noches, un placer compartir la mesa y bueno, este ratito final del día, dándole gracias a Dios porque siempre nos tiene, bueno, solo el hecho de estar aquí presentes y atentos, yo creo que es una buena señal que Dios nos tiene en buena lid todavía. Yo, antes de empezar a hablar de un poquito del tema mío, y seré cumpliendo con los minutos que me van a dar, no me resisto a decir un par de cositas en relación con dos temas que se han hablado. Nada más felicito a Cristian por sus ideas en cuanto a la ejecución provisional, pero yo nada más quisiera hacer un pequeño comentario. Yo creo que la ejecución provisional sin garantía, que es la regla que se incorpora en el código para el que gana, para el vencedor, es un mensaje que va más allá de lo que quiere decirse. Es un mensaje de suma importancia que le dará, yo lo he dicho ya en varias ocasiones y si lo estoy repitiendo no importa. Yo después de ciertos momentos alego demencia senil por si se me olvidan las cosas. Pero yo creo que lo de la ejecución provisional es quizás la institución que le va a dar el mejor perfil del abogado en Costa Rica, si realmente se aplica con el objetivo que se hace. Porque la ejecución provisional va a implicar un mensaje directo, pero directo, no tanto al corazón, sino a la cabeza del juez. Porque el juez tendrá que entender, el juez de primera instancia en Costa Rica tendrá que entender que su sentencia es tan importante en primera instancia que se va a ejecutar provisionalmente sin garantía. Es decir, una sentencia que tendría que ir contra balas de recursos. Y eso yo creo que es un cambio de mentalidad que tiene que generarse en el Poder Judicial. Es decir, ser juez de primera instancia a partir del 8 de octubre, ¿cuántos nos quedan? ¿110 días? Sí, bueno, un poquito menos. Ser juez a partir del 8 de octubre de primera instancia es la mayor responsabilidad que hay, más allá de llegar luego a ser juez de apelaciones o de magistrado. O sea, el juez de primera instancia es el que tiene que dar la cara por el Poder Judicial en esta materia. Y desde luego es también un llamado de atención pero profundo al abogado litigante, al que patrocina al cliente, tanto el que gana como el que pierde. Porque el que gana tendrá que decirle a su cliente y hacer una definición de lo que yo he llamado por ahí en algunas charlas, es decir, gané bien o ganó mal. Uno tiene la responsabilidad de decirle a un cliente, mire, ganamos, pero ganamos mal. El juez nos dio la razón, pero no sé por qué. No sabemos por qué, pues nos la dio la razón. ¿Verdad? Y eso ocurre, no crea que eso uno no lo exterior, uno no lo profundiza. ¿Verdad? O la otra es decirle, señor cliente, decirle al cliente y reunirse y decirle, mire, ganamos o perdimos, pero perdimos mal. Entonces, en ese juego de saber si ganamos bien o perdimos mal, etcétera, etcétera, ahí es donde estará el juego donde yo, aunque yo gane, y si gano mal, decirle al cliente, no ejecutemos provisionalmente porque la torta va a ser más grande en el caso que se revoque. Y si ganamos y si perdemos bien, tener la osadía de decirle, mire, perdemos bien y si usted quiere recurrir, recurra, pues es una pérdida de tiempo, porque la ejecución provisional va a ser excelente y va a estar bien. Y con eso se desestimulan los recursos, que al final de cuentas es el fin final, o es el fin, perdón, de la ejecución provisional. Pero bueno, el reto será si tendremos y estaremos capacitándonos para que el juez y los abogados en general, a partir del 8 de octubre, tengamos muy claro cuál es el mensaje de la ejecución provisional. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que hacía José Rodolfo, nada más dos comentarios igualmente como para que lo vean ustedes en función del código. En Costa Rica se ha hecho siempre una lucha, recuerdo que incluso creo que a nivel de, no me acuerdo, creo que fue a nivel de tribunal, tal vez con mente más fresca Álvaro me podrá decirlo, pero en algún momento, en alguna discusión, en alguna votación, tal vez discutíamos si el tema de la selección del proceso es de quién es.
Si un proceso lo selecciona ya el legislador o las partes o el actor puede hacerlo discrecionalmente, porque aquí a veces, así como, y haciendo eco también a las palabras de mi amigo que dice del interdicto, mira, aquí en este país se educa a veces, hay muchos profesores de derechos reales que educan sobre el interdictitis, todo es interdicto por cualquier cosa, y otros también por el tema del ordinario, como si el ordinario hay que escogerlo, mejor vamos al ordinario porque es el más seguro, porque ahí ya no nos pueden decir nada. Pero este código incorpora en el artículo 67.3, inciso 1, un mensaje también bastante importante, porque le permite al juez decirle a la parte actora, mire, no me gusta el proceso que usted seleccionó. Y si le rechaza la demanda por mal seleccionado el proceso, dije mal seleccionado el proceso, no estoy hablando de fútbol, conste por cualquier cosa, mal seleccionado el proceso, ahí tiene apelación. Eso significa que entonces no puede ser tan caprichoso, y entonces las estructuras definitivamente sumarias son las que prevalecen, porque el ordinario seguirá siendo el proceso por exclusión, que siempre lo hemos explicado de esa forma. Y por otro lado, también es importante que ustedes tengan en cuenta el artículo 33.3, norma que yo a mi gusto, no es nueva porque esta norma es el actual 29 de la Ley de Cobro Judicial, o sea que ya tiene su rato de estar en vigencia, pero creo que todavía no se ha entendido. Pero esa norma, el 33.3, repito que hoy es el 29, es una norma que también da un mensaje de que si el proceso, sobre todo los de estructuras sumarios o monitorios, o sea, los que producen cosa juzgada formal, si aún están en etapa de ejecución y aparece una causal de revisión, en lugar de ir a revisar ese proceso en un ordinario, se puede revisar vía incidental de nulidad. Esto es otra forma entonces de que el código hace un esfuerzo para evitar los ordinarios hasta donde sea posible. Y esa norma es una norma interesante de la nulidad, de una revisión vía incidente de nulidad, vía incidental. Bueno, eso nada más eran una par de comentarios que para nada más es aprovechar que, como soy el último, entonces no me pueden tener problemas. Un par de comentarios en materia de sucesiones. Así como se ha venido de que este proceso, hay una idea primordial, el proceso sucesorio es necesario ajustarlo a una brevedad aún más rápida que el proceso por audiencias normales. Yo creo que Costa Rica tiene en este campo estamos debiendo, y no sé por qué razón, quizás porque las sucesiones, igual que los divorcios, generan muchas veces una relación de amor-odio que es difícil para los abogados de soportar o llevar a cabo para mejor puerto, pero los sucesorios duran demasiado. En Costa Rica los procesos sucesorios están durando demasiado. Y yo creo que este código trata de darle un rediseño al proceso sucesorio, buscando que si aquí un problema de daños y perjuicios, de incumplimiento contractual, de interdictos o de desalojos, se va a tramitar más rápido con procesos por audiencia, pues no es posible que un proceso sucesorio donde prácticamente lo que se pretende es una distribución o cesar la división de los bienes, dure pero tanto tiempo. Entonces, se hacen algunos ajustes que quizás es lo que yo quisiera pues comentar como algunas novedades para este fin. Primero, el código reacomoda el proceso sucesorio, lo saca de lo que antes le llamaban procesos no contenciosos y lo ubica dentro de la lista simplemente de los procesos. Eso es importante porque entonces ya no lo vamos a calificar de aquí en adelante más como proceso no contencioso, porque a veces eso es lo menos que tiene. En segundo lugar, el código, el sucesorio lo que hace es que lo divide en dos partes para su estudio. Una primera parte general que cubre 10 institutos generales
Y luego una parte de procedimiento muy concreta a partir del 126. Del 115 al 125, repito, introduce 10 temas muy particulares, generales para todos los procesos sucesorios, ya sea judicial, notarial, testamentario o legítimo, y luego una parte de procedimiento. Y para esto también hay que advertir que el Código debió hacer algunas reformas al Código Civil, aunque advierto que el Código no quiso tocar normas de fondo en la reforma procesal, reformas de fondo, pero sí simplemente hizo prácticamente 2 modificaciones al Código Civil a partir del 8 de octubre. Una, creo que es una de las más importantes, es que se elimina el albacea provisional. Y eso se introduce en la reforma al artículo 550 en la reforma al artículo 542 del Código Civil, cuando se dice que el cargo de albacea es por tiempo indefinido, salvo obviamente motivos de causales. Todas las reformas siguientes en los demás artículos que hace el Código es quitándole al Código Civil toda alusión al albacea provisional. Esto tiene una gran importancia porque es el primer paso para eliminar, digamos, técnicamente la Junta de Herederos, ¿verdad? Porque al existir un albacea provisional, el albacea definitivo se nombraba en la Junta de Herederos. Ahora nombrar desde el inicio, desde la apertura, nombrar un albacea definitivo, porque es por tiempo indefinido, ya no será necesario su ratificación en ninguna junta posterior. Y la Junta termina eliminándose en el Código, de la Junta formalmente hablando, se elimina, simplemente porque entonces luego, cuando se presenta el inventario, se pone en conocimiento por 3 días, si nadie objeta nada, quedó automáticamente aprobado. Lo mismo ocurre con el avalúo y lo mismo ocurre eventualmente con créditos legalizados. Se ponen en conocimiento, si nadie hace objeciones, entonces quedan aprobados. Y si hay alguna objeción, tendrá que hacerla con base en el artículo 100 de las normas generales, con base en el artículo 123, que cualquier objeción que se haga en un sucesorio tiene que hacerse por vía incidental, o sea, incidente de remoción, incidente de exclusión, incidente de objeción al avalúo, incidente de objeción al crédito legalizado, etcétera, 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 y el juez resolverá conforme a derecho el incidente. Quizás este es uno de los cambios más importantes, que la Junta entonces se disipa a lo largo del procedimiento. No es que se elimina la Junta, simplemente que los puntos que se tocaban en la Junta ya quedan disipados durante todo el proceso. El otro tema, para buscar un proceso sucesorio más rápido, además de quitar la albacea provisional y la Junta, se podría decir que es el plazo del edicto, que ahora se reduce a 15 días. Entonces, la publicación del edicto pasa de 30 días hábiles a 15 días. Esto, de alguna manera, también va a permitir un poquito más de agilidad, aunque el plazo no sea significativo, pero bueno, quizás, es más, no voy a entrar en esa discusión, eso sí, quizás el problema más grande del plazo de los 15 días del edicto es qué tesis seguimos, si la aceptación expresa para ser heredero o simplemente la aceptación tácita, y eso es todo un problema que en Costa Rica aún algunos lo siguen debatiendo. El otro tema que me parece que podríamos mencionar, que agilizaría el proceso sucesorio, es haber eliminado el fuero de atracción. Esto también tiene, este instituto es realmente importante porque entonces tenemos que garantizar aleatoriamente al proceso, al código, la inmediación. Entonces, cada proceso, aunque esté demandado el sucesorio, ya sea como actor o como demandado, cada proceso tiene que estar ubicado donde corresponde, de acuerdo con el 8.3, territorialmente, para efectos de garantizar la inmediación en los ordinarios, en los monitorios, en cualquier proceso sumario, y por lo tanto se elimina el foro de atracción. Y además, creo que hemos llegado a la cultura moderna donde si el proceso es dispositivo y la parte
ya sea el sucesorio, como actor o como demandado, tiene un albacea, el albacea tiene que hacerse responsable y proteger los intereses del sucesorio en donde esté. Ya no, yo creo que tenemos que ir eliminando, y esto lo digo con un cierto, bueno, espero que no me malentiendan los estimados amigos jueces, pero llega el momento que uno entiende que los jueces, por lo menos en las materias no penales, deberían de ser un poquito menos metiches en algunos casos, en algunas cosas, ¿verdad? Entonces hay que dejar un poco abierto, sobre todo este código va a tener mucho esa idea de cómo se van a manejar los jueces en el manejo de audiencias, hasta dónde van a hacer valer su condición de juez, o simplemente el asunto es que el proceso llegue a resolverse claramente. Entonces, el foro de atracción no implica que el juez del sucesorio tenga que tener todos los expedientes debajo de su sombra para ver que todo vaya bien, ¿no? ¿Para qué? Si ahí tiene, la asociación tiene un albacea y el albacea tiene un abogado, hay un patrocinio legal que por lo tanto tiene que ser desde luego respetado. Hay un tema que me interesa, por lo menos en estos últimos par de minutos que me quedan, indicarles que este código también hubo un debate en su momento en la comisión. Si estamos claros que el testador, en caso de que exista testamento, tiene plena libertad de escoger al testador, al albacea, incluso fijarle hasta los honorarios al albacea, eso no hay ningún problema. Donde podría haber alguna discusión era si el testador tiene facultades o no de escoger al abogado del sucesorio. Esto se ha dado se hicieron algunos comentarios, incluso me parece que en algunas versiones del proyecto en algún momento se dijo que sí podía, después en otras se dijo que no. Al final terminó la redacción del artículo 124, donde se dice que el abogado director de un sucesorio lo escoge el albacea, por lo tanto queda excluido la posibilidad de que el testador lo haga. Y esto porque de alguna manera hay que entender que la relación de confianza del abogado tiene que ser con el albacea, no con el muertito, ¿verdad? Porque entonces ahí puede haber algún problema. Ahí es donde descansa eso. Entonces, eso es un tema que realmente es importante, y se incorporó al código temas como la acumulación de procesos sucesorios, tanto del mismo causante como de causantes diferentes, en el artículo 121, que se recoge toda la jurisprudencia, y obviamente los temas de prejudicialidad. Pero bueno, yo prefiero dejar esto aquí así más o menos, porque si va a haber preguntas que mejor las hagan para evitar repeticiones innecesarias. Muchas gracias y que Dios me los apañe.